Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y artista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Tauro. Mi queridísimo Tauro, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Tauro. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Tauro y el trabajo. Vamos a ver, mi queridísimo Tauro. Dentro de lo laboral, vamos a ver cómo están las energías. Tauro, los que sí estáis trabajando. Veo aquí una situación, Tauro, como que tú sientes que debes de tomar una decisión. Así lo dicen las cartas. Sobre todo los que sí estáis trabajando, que tenéis ese sentimiento, pero estáis esperando algún tipo de acontecimiento para tomar decisiones. Bien. Tauro, que estáis trabajando, ¿se dará ese acontecimiento para que tú tomes tus decisiones? Tienes que esperar por lo menos la segunda quincena del mes de diciembre, ¿vale? Los Tauro que no estáis trabajando, vas a recibir noticias de trabajo, Tauro, a finales de diciembre aproximadamente. ¿Este trabajo te implicaría cambios bruscos? Si ese es tu miedo, te digo que no te implica cambios bruscos. Pero sí te digo que este trabajo no empezarías en el mes de diciembre, o sea, empezarías más adelante. Sería algo transitorio, pero sería positivo para ti. Tauro, que tenéis un negocio. Estáis esperando a ver qué va a pasar en una situación personal tuya para tomar una decisión en cuanto a tu negocio, en cuanto a lo que tú realizas. Tauro, todos los que estéis esperando cambios que tengan que ver con otras personas o que otras personas tengan el poder de realizar ese cambio, te diría que debes de esperar porque esas personas no lo tienen claro aún. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu economía. Vamos a ver, Tauro y tu economía. Bueno, respecto a tu economía, Tauro, los que estéis esperando llegar a un acuerdo, una venta o algo por el estilo relacionada con una vivienda, llega esa firma. Bien, llega antes de 3 semanas, mi queridísimo Tauro. Buenas noticias para ti. Para todos los demás, dice, recuperaréis o vendrá a ti un dinero que estabas esperando. Bien, los que estéis esperando algún dinero relacionado con los temas de salud y todo eso, dice, todavía llegan noticias, pero todavía no llega la noticia que tú quieres que llegue. O sea que en este caso se llevaría un poquito más de tiempo. Bien, vamos a seguimos. Seguimos, mi queridísimo Tauro, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Tauro que estáis solteros. Tauro que estáis solteros. Veo mucho una situación, Tauro, los que estáis solteros, de comunicaciones con una persona del pasado. O sea, que pueden llegar personas a tu vida, pero yo la persona que veo, me indican las cartas que son comunicaciones con una persona del pasado. ¿Qué pasaría aquí con esta persona? ¿Se puede iniciar algo de nuevo, Tauro? A ver, posiblemente sí, pero es algo muy inestable. Así me lo indican las cartas, que sería algo bastante inestable. Aunque tengo que decir que el tiempo que estéis con esta persona del pasado es un tiempo importante para ti. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que tú ya no sentirás lo mismo, así lo dicen las cartas. De cara al futuro es cierto que llegaría una persona que se me muestra un poquito más joven que tú, Tauro, después de esta historia, que esta persona sí sería bastante importante en tu vida. Pero hay algo de lo que te avisan las cartas con esta persona. Cuidado con los embarazos. Cuidado con los embarazos, te dicen, ¿eh? Vamos a seguir.
Vamos a seguir, mi queridísimo Tauro. Que estáis solteros. ¿Ves? Un reencuentro, una persona del pasado, lo que sea. Esto es lo primero que sale en tu vida sentimental, Tauro, que lo vas a vivir con mucha fuerza. Dure el tiempo que dure, se va a vivir con intensidad, se va a vivir con fuerza y esto será positivo. Es lo que dicen las cartas, que será algo muy positivo para vosotros, Tauro. Vamos a ver qué más. Tauro, que estáis solteros. Estás en búsqueda de la plenitud, ¿no? Así lo dicen las cartas. Bueno, como cualquier persona, ¿no? Pero en este caso, Tauro, dice, la plenitud quizás no esté con estas personas del pasado, ¿bien? O sea, que lo tengas en cuenta, que vivas la historia, que la vivas con amor, que la vivas intensamente, pero que tú tendrás la necesidad con el tiempo de hacer tu vida, de liberarte por lo que sea con esta persona del pasado, ¿bien? Pero eso será en un futuro. Tauro, luego es una persona que no te genera o no te va a generar a lo largo del tiempo esa confianza que tú necesitas o esa tranquilidad que tú necesitas en una relación, ¿bien? ¿Ves? Comenzarías comunicaciones con esta persona a lo largo de este mes, así lo dicen las cartas. Es una persona que, bueno, aparentemente es alguien muy... con mucha sabiduría con el tema de los negocios, con el tema del dinero o algo por el estilo. Es cierto que en un principio esta historia parece ser que la intentáis los dos mantener en lo oculto. Por algo será, cada uno tendrá sus razones, ¿vale? Vamos a ver qué más. La manera de pensar de esta persona es bastante diferente a la tuya. De aquí los miedos, así lo dicen las cartas, de aquí los miedos que te pueda generar esta persona. Pues esta persona se ve con una mentalidad bastante libre, ¿no? Esto no quiere decir que vaya a haber infidelidades, Tauro. Yo no te estoy hablando de infidelidades. Yo te estoy diciendo que es una persona a lo mejor que por su manera de pensar te puede generar ciertos miedos. De todas maneras, esto tú lo tienes que ir viendo a lo largo de la historia, ¿eh? Ya me contaréis, Tauro, solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Tauro que estáis casados, los que estáis en convivencia y Tauro que estáis de novios. Vemos comunicaciones con alguien que no nos cuadran. Tauro, así lo dicen las cartas, comunicaciones con alguien que no nos terminan de cuadrar o que nos genera algún tipo de incertidumbre o de inestabilidad, ¿bien? Dice, nos da que pensar mucho estas comunicaciones, ¿bien? Pero tú estás esperando un momento para saber esta verdad, ¿bien? Tauro, eso es lo que yo veo aquí. Como que esto no lo tienes muy claro y estás esperando un momento para saber si tú estás en lo cierto, ¿vale? Esto es lo primero que está marcando. Tauro, casados en convivencia y novios. Mira, todos los que estéis esperando que se tome una decisión en algo importante en la relación, dice, la decisión no debe de ser presionada, porque cuanto más se presione ante esta decisión, más estancamiento va a haber en la relación e incluso alejamiento. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, casados en convivencia y novios.
Casados en convivencia y novios. Todos los que esperéis noticias en cuanto a algo familiar, dice, aquí se está diciendo lo que se quiere oír, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque el decir otra cosa genera un conflicto. Entonces, no esperes, digamos, que esas noticias sean verdaderas o lo que se nos diga sea verdadero. Porque aquí realmente dicen las cartas, se escucha lo que se quiere escuchar o te dicen lo que tú quieres oír, o tú o tu pareja. Tauro, respecto a tu economía en la relación, dice, hay cierta incertidumbre respecto a eso. Pero esta incertidumbre es cierto que será calmada, será solucionada, ¿bien? Tauro, casados en convivencia y novios. Veo a muchos de vosotros que tendréis cierto conflicto a nivel familiar. Y una de las partes tiende a alejarse de ti por estos conflictos familiares. Hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos a seguir. Tauro, casados en convivencia y novios. Acciones propias nuestras son las que desestabilizan la relación, así lo dicen las cartas. Nuestras propias acciones, dice, nos impide encontrar el equilibrio. Bien, nos impide encontrar el equilibrio. Entonces, hay que tener algo muy claro. ¿Qué es lo que se quiere en la relación? Porque no se sabe lo que se quiere en la relación. Entonces, si no se quiere estar con la persona, hay que tomar una decisión. El seguir con la persona, dicen las cartas, te genera ansiedad. Pero entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres seguir? ¿No quieres seguir? ¿No quieres estar solo? ¿Qué es lo que quieres? Así lo dicen las cartas. Que es algo que se ha de plantear en la relación. Porque todo lo que estamos viendo de posibles soluciones en la relación está muy bien. Pero claro está que si no se quiere seguir en la relación, pues puede solucionarse muchas cosas. Pero si no se quiere seguir... Vamos a seguir, seguimos. ¿Hay sentimientos en la relación? Yo sí veo sentimientos. Lo que pasa es que es una relación que se ha llevado de aquella forma, ¿bien? Pero porque se ha permitido así, ¿vale? Entonces, aquí lo que dicen que el mayor problema que vosotros tenéis tiene que ver con un problema familiar. Y que hasta que no nos liberemos de esto, no se van a solucionar otros aspectos de nuestra vida, como es el aspecto amoroso, Tauro. Ni más ni menos. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Tauro, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Tauro, y tu mensaje especial del amor. Bueno, mi queridísimo Tauro, ten en cuenta que todo lo que vivas a día de hoy, que lo vivas con intensidad, que lo vivas como a ti mejor te venga, que lo vivas sin pensar en un prejuicio el mañana, que todo tiene que llevar su curso, no se puede acelerar nada, ni se puede cambiar nada, todo seguirá el curso que tenga que seguir, así lo dicen las cartas, cada cual que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Tauro, con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Tauro y tu salud. Dolores de cabeza, Tauro, todo tiene que ver con trastornos nerviosos y el aparato digestivo me está marcando muchísimo. De todas maneras, como siempre te digo, mi queridísimo Tauro, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos con tu mensaje general. Tauro y tu mensaje general. Vamos a ver.
Tauro, llega el momento de recibir toda noticia como una posible solución en tu vida, como algo constructivo. Así lo dicen las cartas. Y cada uno que lo aplica a su historia. Tauro, número 52 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte, Tauro, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.